A diferencia de la angina inestable que ocurre con el esfuerzo o el estrés, la angina variante casi siempre ocurre en reposo o con ejercicio mínimo, a menudo durante la noche, entre medianoche y las 8 a.m. Las arritmias son frecuentes cuando el dolor es intenso y la mayoría de las personas están conscientes de su presencia durante un ataque. Los cambios ECG durante el ataque son significativos. Incluyen elevación o depresión del segmento ST, ondas T puntiagudas, inversión de ondas U y trastornos de la frecuencia. Los pacientes con angina variante con arritmias graves durante los episodios dolorosos espontáneos tienen mayor riesgo de muerte súbita. Dolor precordial con angiografía coronaria normal. El dolor precordial, inducido por el ejercicio en presencia de angiografía coronaria normal, a menudo se describe como síndrome cardíaco X. Este trastorno no debe confundirse con el síndrome metabólico, que antes se llamaba síndrome S. No se conoce la causa del dolor torácico, pero se cree que es reflejo de un problema microvascular o del aumento en la percepción del dolor cardíaco. Se sugirió el nombre alternativo angina microvascular para este trastorno. Miocardiopatía isquémica. La miocardiopatía isquémica describe la EAC que causa disfunción miocárdica. Puede manifestarse por síntomas de la miocardiopatía sin antecedentes conocidos de EAC en personas con múltiples IM o con arterias ocluidas. Es importante reconocer la diferencia entre la miocardiopatía isquémica y la miocardiopatía dilatada, MCD, ya que la primera puede revertirse en cuanto se presenta. La miocardiopatía isquémica causada por múltiples infartos de miocardio tiene mal pronóstico, ya que existe mayor daño que en pacientes con oclusiones vasculares que puede revertirse. Diagnóstico. El diagnóstico de la angina se basa en el historial detallado del dolor, la presencia de factores de riesgo, estudios invasivos y no invasivos, y análisis de laboratorio. Hay que descartar las causas no coronarias de dolor torácico, como el reflujo gastroesofágico o los trastornos musculoesqueléticos. Las pruebas no invasivas de la angina crónica estable incluye ECG, ecocardiografía, prueba de esfuerzo, estudios de imágenes nucleares, TC y quizá IRM cardíaca. Como la ECG en reposo a menudo es normal, a menudo se emplea la prueba de esfuerzo para valorar a los pacientes con angina. La isquemia asintomática en reposo se detecta mediante la inducción del dolor precordial típico o cambios en el segmento ST en la ECG. Aunque las pruebas no invasivas son valiosas en el diagnóstico de la angina crónica estable, se requiere cateterismo cardíaco y arteriografía coronaria para establecer el diagnóstico definitivo. Los marcadores bioquímicos séricos de infarto de miocardio son normales en pacientes con angina crónica estable. Con frecuencia se detectan alteraciones metabólicas como hipercolesterolemia y otras dislipidemias, intolerancia a los carbohidratos y resistencia a la insulina. Tratamiento. Los pacientes con angina crónica estable requieren una valoración integral e individualizada, cambios en el estilo de vida y tratamiento. Los objetivos terapéuticos para la angina estable se enfocan en disminuir los síntomas y prevenir el infarto de miocardio con estrategias no farmacológicas, medicamentos e intervenciones coronarias. La ICP alivia los síntomas en personas con angina crónica estable, pero no prolonga la vida. Por lo general, está indicado el IRAC en pacientes con compromiso de 2 o más de vasos. Los métodos no farmacológicos se enfocan en controlar los síntomas y modificar el estilo de vida a fin de reducir los factores de riesgo para la enfermedad coronaria. Incluyen eliminación del tabaquismo en los fumadores, alivio del estrés, un programa de ejercicio regular, limitación de la ingestión en la dieta de colesterol y grasas saturadas, pérdida de peso en caso de obesidad y evitar el frío y otras causas de estrés que causan vasoconstricción. El objetivo de la terapéutica farmacológica de la angina es aliviar la isquemia y aliviar los síntomas, prevenir el infarto de miocardio y la muerte, y mejorar la calidad de vida.
Los medicamentos utilizados en la angina estable crónica incluyen ácido acetilsalicílico y clopidogrel, beta bloqueadores en personas sin contraindicaciones o antagonistas del calcio. Si los beta bloqueadores están contraindicados e inhibidores de la ECA en pacientes que también tienen diabetes o disfunción sistólica ventricular. En personas con EAC establecida, incluida angina crónica estable, se recomienda el consumo de fármacos hipolipémicos o estatinas, incluso en presencia de aumentos leves a moderados del colesterol LDL. Los nitratos de acción corta o prolongada son vasodilatadores empleados en el tratamiento de la angina crónica estable y en la isquemia de miocardio asintomática. Los nitratos ejercen su efecto sobre todo porque disminuyen el retorno venoso al corazón, con el descenso consecuente en el volumen ventricular. La presión arterial también disminuye. El descenso de la presión y volumen intraventriculares se relaciona con un decremento en la tensión de la pared y el requerimiento miocárdico de oxígeno. Aunque no son vasodilatadores, los beta bloqueadores son muy útiles en el tratamiento de la angina desencadenada por el esfuerzo. Los beneficios de estos medicamentos se deben sobre todo a sus efectos hemodinámicos: descenso de la frecuencia cardíaca, presión arterial y contractilidad miocárdica, con decremento en los requerimientos miocárdicos de oxígeno en reposo y durante el ejercicio. Los bloqueadores del conducto de calcio, también llamados antagonistas del calcio, bloquean los conductos de calcio tipo L, activados y desactivados en el músculo cardíaco y liso. Los efectos terapéuticos de estos fármacos derivan de la dilatación arterial, coronaria y periférica, y de la reducción en el metabolismo miocárdico relacionado con la contractilidad miocárdica disminuida. Los pacientes con angina variante casi siempre responden al tratamiento con antagonistas de calcio. En resumen, la EAC es un trastorno por disminución del flujo coronario, casi siempre a causa de ateroesclerosis. La isquemia de miocardio se produce cuando existe disparidad entre el suministro y la demanda miocárdicos del oxígeno, y puede manifestarse como cardiopatía isquémica crónica o SCA. Los métodos diagnósticos de la EAC incluyen ECG, prueba de esfuerzo, estudios de imágenes nucleares, TC, IRM y angiografía en el laboratorio de cateterismo cardíaco. El SCA, que incluyen AI, IMNST e IMEST, se debe a múltiples procesos patológicos, como placas ateroescleróticas inestables, agregación plaquetaria y formación de trombo. La angina inestable es una forma acelerada de angina en la que el dolor es más frecuente, más intenso y más prolongado que la angina estable crónica. El infarto de miocardio se refiere a la muerte isquémica del tejido miocárdico por obstrucción del flujo sanguíneo en las arterias coronarias a causa de la alteración en una placa y oclusión. El IMNST y el IMEST difieren en términos de la extensión del daño miocárdico. Las complicaciones del IMEST incluyen arritmias que pueden ser mortales, insuficiencia cardíaca y shock cardiógeno, pericarditis, tromboembolia, ruptura de estructuras cardíacas y aneurismas ventriculares. Los métodos diagnósticos incluyen el empleo de vigilancia ECG y biomarcadores séricos. Los objetivos terapéuticos se enfocan en restablecer el flujo sanguíneo miocárdico mediante la reperfusión rápida de la arteria coronaria ocluida, prevención de la extensión del coágulo mediante el consumo de ácido acetilsalicílico y otros antiplaquetarios y antitrombóticos, alivio del dolor, administración de oxígeno y consumo de vasodilatadores, nitroglicerina y bloqueadores beta-adrenérgicos para reducir las demandas de trabajo cardíaco. La cardiopatía isquémica crónica incluye angina crónica estable, isquemia de miocardio asintomática, angina variable, vasoespástica, dolor precordial con angiografía normal y miocardiopatía isquémica. La angina crónica estable se produce por obstrucción ateroesclerótica fija, con dolor desencadenado por el aumento en la demanda de trabajo cardíaco y aliviado con el reposo.
La angina variante puede producirse por espasmos de las arterias cardíacas y otra forma de disfunción. La isquemia de miocardio sintomática y la miocardiopatía isquémica ocurren sin síntomas de EAC. Miocardiopatías. Después de terminar esta sección del capítulo, el lector será capaz de cumplir con los siguientes objetivos. Definir el término miocardiopatía y su relación con la función mecánica y eléctrica del miocardio. Diferenciar entre los cambios fisiopatológicos de la miocardiopatía hipertrófica, miocardiopatía ventricular derecha arritmógena, miocardiopatías dilatadas y miocarditis. Describir las estrategias terapéuticas de la miocardiopatía primaria y secundaria. La definición y clasificación de las miocardiopatías ha evolucionado mucho con el avance de la genética molecular. La definición y clasificación de las miocardiopatías se actualizaron en una declaración científica de la AHA que no solo incorpora las ventajas de la genética molecular cardíaca, sino otros trastornos recién diagnosticados, además de las conductopatías, canalopatías iónicas. Esta declaración científica define las miocardiopatías como un grupo heterogéneo de enfermedades del miocardio relacionadas con disfunción mecánica o eléctrica que casi siempre, aunque no siempre, incluyen hipertrofia o dilatación ventricular inadecuada y que tienen diversas causas, a menudo genéticas. Las miocardiopatías se limitan al corazón o forman parte de trastornos sistémicos generalizados, a menudo conducen a la muerte cardiovascular o discapacidad por insuficiencia cardíaca progresiva. Con base en esta definición, la clasificación de miocardiopatías se divide en dos grupos principales, primarias y secundarias. Las miocardiopatías primarias son trastornos cardíacos limitados de miocardio, mientras que las miocardiopatías secundarias son cambios miocárdicos que ocurren en diversos trastornos sistémicos, multiorgánicos. Las miocardiopatías casi siempre se relacionan con trastornos causados por mecanismos mecánicos, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, o eléctricos, por ejemplo, arritmias que ponen en peligro la vida.